Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Industrias Bachoco, que cotiza bajo el ticker Bachoco B, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga, su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna GB podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de Bachoco B, publicada el 29 de abril del 2021. En las columnas FY a GA podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna FG podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte del 2021, Bachoco nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 19.357 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representa 72.410 millones de pesos. Ambas cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Estos ingresos anuales, al compararlos contra sus ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 63.073 millones de pesos, representa un crecimiento porcentual en ingresos anuales año tras año del 14.80%. Un crecimiento porcentual bastante grande en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los costos de venta que de manera trimestral la compañía tuvo que cubrir fueron de 15.139 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representó 59.294 millones de pesos. Ambas cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la empresa, que de momento representa 13.116 millones de pesos. Una cantidad que también se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Esta utilidad bruta actual también representa un margen bruto del 18.11%. Margen bruto que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de solamente 16.67%. Esto nos indica que Bachoco ha logrado fuertemente reducir sus costos de venta, lo cual siempre es bueno. Los gastos operativos del trimestre de la compañía representaron 1.659 millones de pesos, cantidad que se muestra por abajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, lo cual es muy bueno, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Estos gastos operativos de manera anualizada representan 6.879 millones de pesos, una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a la utilidad bruta ahora le restamos los gastos operativos, nos quedamos con la utilidad operativa de la compañía, que de momento representa 6.237 millones de pesos. Una cantidad que también se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que a su vez representa un margen operativo del 8.61%. Margen operativo que también se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo del 7.16%. Este margen operativo actual lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta y gastos operativos, ha logrado quedarse con el 8.61% de la totalidad de sus ingresos anuales, lo cual representan los 6.237 millones de pesos de la utilidad operativa aquí mencionada. Los gastos netos por interés del trimestre para Bachoco representaron 319 millones de pesos, una cantidad que, aunque sumamente inferior a la reportada durante el cuarto trimestre del 2020, está aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y sumamente por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, dado que esta solía ser una cantidad negativa
por menos 155 millones de pesos. Al ser esto una cantidad negativa, lo que nos dice es que en lugar de ser un gasto neto por interés, la empresa solía tener ingresos netos por interés de manera trimestral. Estos gastos netos por interés de manera anualizada representan 1.877 millones de pesos, cantidad que se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, puesto que también se mostraban con números negativos indicando ingresos netos en lugar de gastos netos por interés. La utilidad antes de impuestos del trimestre para Bachoco representó 2.878 millones de pesos, una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Esta utilidad antes de impuestos de manera anualizada representa a su vez 5.021 millones de pesos, cantidad que, aunque se muestra por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, sigue mostrándose por abajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Los impuestos que de manera trimestral tuvo que cubrir la compañía fueron de 803 millones de pesos, cantidad que se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa 1.396 millones de pesos. Una cantidad que, aunque ya se muestra por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Esto a su vez nos lleva a una utilidad neta para accionistas actual de 3.624 millones de pesos. Cantidad que, aunque se muestra ya por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, se muestra por abajo de lo reportado durante el trimestre anterior, cuarto trimestre del 2020, y su promedio de los últimos 5 años. Así también, al compararse esta utilidad neta para accionistas actual contra la utilidad neta durante el año anterior, en el primer trimestre del 2020, que fue de 5.036 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en utilidad neta del 28.02% año tras año. Este decremento, por lo que podemos ver de la información previamente mencionada, se debió en su totalidad debido al gasto neto por interés que tuvo que realizar durante estos últimos 12 meses, dado a que, como les mencionaba hace unos minutos, previo al 2020, en lugar de tener gastos netos por interés, la compañía solía tener ingresos netos por interés. No obstante, sus ingresos, margen bruto y margen operativo sí están viéndose continuamente mejorados. Esta utilidad neta actual de 3.624 millones de pesos de momento representa un margen neto del 5.01%. Margen neto que, aunque ya se muestra por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, sigue mostrándose por abajo de lo reportado durante los trimestres 4 y 2 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo del 6.5%. Este margen neto actual lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 5.01% de la totalidad de sus ingresos anuales, lo cual se ve representado en la utilidad neta de 3.624 millones de pesos. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Ahora vayamos a la hoja de balances de la empresa, en la que de momento se nos menciona que Bachoco tiene efectivo y equivalentes de efectivo por 19.791 millones de pesos, activos circulantes por 33.821 millones de pesos y activos totales por 59.877 millones de pesos. Estas tres cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 2.583 millones de pesos, cantidad que, aunque ya se muestra por debajo de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020 y muy por abajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, vuelve a mostrarse por arriba de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020. Sus pasivos circulantes actuales representan 7.259 millones de pesos, cantidad que solamente se ve por arriba de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020,
pero continúa mostrándose por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos totales actuales representan 13.612 millones de pesos. Esto es una cantidad por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a sus activos totales le restamos sus pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que de momento representa 46.264 millones de pesos. Es una cantidad que se muestra muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que era de 43.601 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual de capital contable año tras año del 6.11%. Un crecimiento porcentual que, aunque muy bueno, se muestra aún por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo del 9.57%. Toda esta información de la hoja de balance de la compañía nos dice que de momento Bachoco tiene activos circulantes suficientes como para pagar 4.66 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar 2.73 veces sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 4.4 veces la totalidad de sus pasivos. Su efectivo y equivalentes de efectivo representa el 42.78% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros representan únicamente el 5.58% de su capital contable. Todas estas 5 relaciones, a excepción de su porcentaje de efectivo, se muestran muy mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. El decremento que podemos ver en el porcentaje de efectivo no se debe a que su efectivo y equivalentes de efectivo haya disminuido, porque como podemos ver aquí en la tabla, de hecho ha crecido, ha incrementado. La razón del decremento es más bien el que su capital contable ha aumentado a una mayor velocidad que su efectivo y equivalentes de efectivo, por lo cual no debe preocuparnos el decremento en este rubro. De momento, Bachoco tiene 599.835.000 acciones en circulación y al menos hasta el 29 de abril del 2021 estas se están vendiendo cada una a 73 pesos con 51 centavos, lo que le da una capitalización de mercado de 44.093 millones de pesos. Pero si consideramos que el capital contable real de la empresa es de 46.264 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de sus acciones de 77 pesos con 13 centavos, lo que significa que quienes hasta el 29 de abril del 2021 estaban comprando acciones de Bachoco a 73 pesos con 51 centavos, en realidad la estaban comprando a descuento, pagando solo el 95% del valor real de las acciones, lo cual es muy bueno. Este también es un precio-valor libros que está por debajo del promedio de los últimos 5 años de la compañía, que ha sido de 1.32, siendo el precio-valor libros mínimo durante los últimos 5 años de 0.91, alcanzado durante el primer trimestre del 2020, justo cuando comenzó toda esta situación pandémica, y el precio-valor libro máximo de 1.67, alcanzado durante el segundo trimestre del 2016. Este actual precio-valor libros de 0.95 nos dice que las acciones de momento, o al menos hasta el 29 de abril del 2021, se encuentran infravaloradas, lo que a su vez nos sugiere un riesgo de inversión bajo, puesto que hay una alta probabilidad de una corrección en el precio de las acciones del mercado, pero hacia la alza, apuntando hacia el verdadero valor en libros de las acciones de 77.13 o quizá incluso un poco más, alcanzando la sobrevaloración que de manera promediada había estado teniendo durante los últimos 5 años de 1.32. Pero bueno, de momento, gracias a que la utilidad neta para accionistas de la empresa durante este primer trimestre del 2021 fue de 3.624 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción, también llamada UPA o Earnings Per Share, a la empresa de 6 pesos con 4 centavos. Utilidad por acción que, aunque sigue mostrándose por debajo de su promedio de los últimos 5 años e incluso ya por debajo también de lo reportado durante el trimestre anterior,
se muestra por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Esto a su vez también le da un precio-utilidad, también llamado PU o Price Earnings en inglés, del 12.16, lo cual, aunque se muestra aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020, ya se muestra por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es bueno porque, recordemos, este precio-utilidad o este valor de precio-utilidad, mientras menor, mejor. En resumen, lo que todo este análisis fundamental de la compañía nos dice es que Bachoco continúa incrementando sus ingresos, tanto trimestrales como anuales. Esto se ve reflejado en el crecimiento porcentual continuo de los ingresos que aquí mostramos. Sus márgenes brutos y operativos continúan creciendo en relación a sus promedios de los últimos 5 años. Sin embargo, su margen neto se ve decrementado en comparación al promedio de los últimos 5 años. Y por lo que podemos ver de la información aquí mostrada en el estado consolidado de resultados, esto se debe completamente al gasto neto por interés que tuvo que cubrir la compañía durante estos últimos 12 meses, dado a que previo a la situación pandémica iniciada durante el 2020, la empresa en lugar de tener gastos netos por interés tenía ingresos netos por interés. En su hoja de balances, por otro lado, podemos ver que su capital contable continúa su tendencia de crecimiento que ha mostrado al menos durante los últimos 5 años, siendo su porcentaje de crecimiento más reciente de 6.11% en relación a su capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020. Sus 5 relaciones aquí mostradas de activos, pasivos y capital contable se ven muy mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Y como podemos ver en su precio valor en libros actual de 0.95, las acciones en el mercado de momento continúan estando infravaloradas en relación al valor real de las acciones según su capital contable, sugiriendo que quizá aún es un buen momento para hacerse de más posiciones en acciones de la compañía. Así que, tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Bachoco? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que el valor de sus acciones pronto subirá a una evaluación correcta, sobrevaluada, como la que viene manejando de manera promediada durante los últimos 5 años? ¿Ya son dueños de acciones de Bachoco? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Los mantendrán a corto, mediano, largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Bachoco que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Homex, Alsea y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, por favor síguenos en Facebook y únete a nuestro nuevo grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC, que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados a las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga a dicho grupo también se encuentra en la descripción de este video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.